Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Bienvenidos a La Guajolota Sabe Chido. Esta semana, después de los percances de grabación de la semana anterior, que no sé qué episodio van a tener esta semana, honestamente. Quizás ustedes no se enteren del episodio del que estamos hablando en este momento, porque ni siquiera entendemos muy bien cómo categorizar ese episodio. Quizás no lo vean, quizás sí, es un Ojalá misterio. nunca salga. Vanessa tiene miedo de ser cancelada permanentemente por ese episodio. Y entonces, este episodio decidimos subirle la rayita a las razones por las que nos pueden cancelar directamente y hablar de la familia. Claro que sí. Entonces, como si fe no hubiera sido suficiente, ahora Ani viene a hablarnos de familia. Todos los temas para mí son difíciles, porque siempre me toca hablar de casi todos los temas me toca mi familia, yo no. Pero ahora sí estuve como pensando mucho y quiero hablar como tres partes de lo que es la familia. Me voy a poner serio un rato y empezaré platicando pues que para mí mi familia nada más son mis papás y mis hermanos y mis hijos. De ahí en fuera, los abuelos, los tíos, hay tíos a los que no quiero, hay primos a los que no soporto, y siempre he pensado que nadie puede obligarte, ¿no?, a querer a tus abuelos, a querer a tus primos, a tus tíos. Así que en esto quiero basarme primero, mencionando que hablando, no sé si es un consejo porque no me gusta dar consejos, pero contándoles parte de mi historia, de lo que es la familia, y que de aquí tomen lo mejor, ¿no? Voy a hablar desde el punto de vista de lo que yo soy. Como les dije al principio, soy una mujer que hace niños, soy una mamá, y como mamá les voy a hablar. Muchas veces me ha tocado ver a padres que obligan a sus hijos a besar al abuelo, a besar al tío, o es tu tío, tienes que quererlo, es tu primo, juega con tu primo, es tu primo, ¿no? Tampoco puedo culpar a mis papás por hacerlo en algún momento, pero esto es algo muy difícil para mí lo que les voy a contar, pero sé que puede servirle a muchas personas a los que me escuchan. Y lo primero que quiero que sepan es que yo nada más tengo a 3 abuelitos ya vivos. Hace casi un año murió una de mis abuelitas, la que más amo, y quedó pues su esposo, que desgraciadamente es mi abuelo y papá de mi mamá. Este señor es una persona muy fea, muy mala. Esto es difícil porque les juro que pocas personas lo saben, y ahorita contárselo a ustedes y que lo escuche mucha gente va a ser más difícil. Ese señor, cuando era más chica, hizo cosas que no eran correctas, ¿no? Como espiarte cuando te bañabas, como querer tocarte. Desconozco si con otras primas lo hizo o primos, desconozco y lo hizo con mis hermanos, pero yo era muy chiquita y lo veía como algo pues, que no podía decirle a tus papás, ¿no? De hecho, a mí me incomodaba mucho bañarme porque siempre estaba él viéndome. Y yo, mamá, ¿me acompañas a bañarme? Tengo miedo, decía. Nunca hablé con ellos de esto hasta que crecí. Cuando ya crecí, les platiqué. Porque ellos siempre decían, ¿por qué no quieres a tu abuelo? ¿Por qué no lo quieres? O sea, ellos veían que yo no podía estar con el señor, ni besarlo, ni abrazarlo. Que nunca me importó realmente lo que sucediera con él y que tal vez muchas veces decía, ojalá ya esté. Porque decía, ¿por qué no se fue él antes y mi abuelita? ¿Por qué se fue primero ella, no? Cuando se enteraron, mi papá casi quiso matarlo. Mi mamá también se puso muy triste porque fue su papá, obviamente le dolió esa situación. Te preguntaban a cuántas personas no le habrá hecho lo mismo. Yo decía, pues es que realmente una como niña o como niño pues hace lo que sus papás te dicen, ¿no? Como ve a ver a tu abuelo, o hazle caso a tu abuelito, o juega con tu abuelito, y cosas así. Y pues ahorita con este señor nadie le habla a la familia porque se ha peleado con medio mundo. Mi mamá no le habla a su papá, mis papás no, y viven al lado, viven a una casa y no le hablan. Está solo.
es triste porque la vez pasada cuando hablamos de fe, hablamos del cielo, ¿no? De lo que creíamos. Y decíamos que muchas veces lo que haces en esta vida, pues se paga aquí, no tanto en el cielo o el infierno. Yo creo que él está pagando todas las cosas que hizo así, porque es un viejito que está solo, que nadie lo quiere, que nadie visita. Y quisiera que tomaran esa experiencia mía, ahorita hablando de familia, para los que tienen hijos. No obliguen a sus hijos a crear a la familia, a los familiares. Como repito, para mí mi familia son mis hijos, mi papá y mis hermanos. Por ellos yo daría la vida. Y nada más. De ahí, pues tengo a mis tíos, como este tío que les digo que está enfermo, que para mí ha sido más que un tío, como mi hermano, como mi papá, lo adoro. Pero hay otros tíos que tengo bloqueados de Facebook, porque son gente metiche, porque siempre están metiéndose donde los llaman. De hecho, una es una hermana de mi papá, que su hija es igual de ella, que ella de metiche, y me decía, prima, ¿por qué tienes bloqueada a mi mamá? Ella quiere saludarte. Le decía, no, pues nada más, no tengo ganas de tenerla, dale mi número y si quieres saludarme que me llame, pero no quiero tenerla en el Facebook, porque la tenía y todo el tiempo se estaba metiendo con lo que publicaba, con lo que ponía, que si mis hijos, que es el papá de mis hijos, que porque lo dejé, que es esas señoras que te dicen, si te vas, si dejas a tu marido, ningún hombre te va a querer ya, nadie quiere a las mujeres con hijos, nadie te va a querer, vas a estar sola para siempre. Y yo como, ¿y qué tiene de malo estar sola? O sea, ¿dónde dice que tengo que estar con un hombre para ser feliz, no? Y pues ella, eso le molestaba, le sigue molestando, de hecho, de mí eso. Entonces, esa es la primera parte de lo que quiero decir. No obliguen a sus hijos a querer a los familiares. Nada te obliga a quererlos. La familia es, o sea, para mí la palabra familia o familiar es algo muy valioso, que no puedes, no porque tengas la misma sangre, no porque vivas en tu casa, no porque no te obliga a quererlos, no tienes por qué quererlos, no obliguen a sus hijos a eso. Escuchen a sus hijos, si no quieren jugar con un primo, si no quieren ir a ver a casa, si no quieren ver a sus abuelos, escúchenlo. No quisiera que más niños pasaran por las cosas feas que yo pasé, que ahorita lo que les mencioné es poco a comparación de todo lo feo que ese señor pudo hacer conmigo, y que seguramente desconozco si hizo con más personas, con las primas, con mis primos, con mi hermana, no sé, mi hermana era muy chiquita y también se la pasaba mucho en su casa. No sé si haya hablado con mis papás de eso, pero sí, o sea, Nancy y Yamil, perdón, yo soy bien llorona, ¿eh? Siempre termino llorando, así que, entenderé que siempre termino llorando cuando hablo de esas cosas. Y esto es algo que ya le he dicho pues a mi novio, ya sabe, a ciertas personas con confianza saben, pero no es algo que estoy contando ahorita y que todo el mundo se va a enterar de que tengo un abuelo que es un monstruo. Esta es la segunda cosa que les quiero hablarles dentro de la familia es para las madres solteras. Como les repito, tengo una tía que siempre decía, un hombre no quiere a una mamá soltera, un hombre no te va a querer, un hombre te va a querer a ti. Es eso de que quedó bien en la mente grabada, se lo juro. Cuando me separé del papá de los niños, ella me dijo, un hombre te va a querer a ti en la cama, pero tus hijos le van a estorbar. Eso me dijo. Y yo como, ok, pues no pasa nada. Yo puedo salir adelante con mis hijos. Esto es para las mamás solteras, les repito, o papás solteros que están viviendo esta situación con sus hijos. Ustedes también son una familia. Ustedes y sus hijos son una familia. No permitan que nadie les diga que no pueden, que estas etiquetas de que la mamá soltera, porque con mamá soltera te topa cada tipo que te dice, que piensa que porque eres mamá soltera andas buscando sexo rápido, y a lo mejor sí, pero con quien tú quieras, no vas a ser con el primero que te hable bonito. O sea, está bien si quieres andar así, está bien, está perfecto, pero tú decides. Porque todos los hombres, una mamá soltera seguramente quiere sexo. Y todos piensan eso, ¿no? Y no falta el que te escriba directamente para eso, porque a mí me ha pasado que hasta dinero te ofrecen, que porque sienten que una no puede sola y lo primero que hacen es, yo te voy a ayudar con tus gastos, yo te voy a ayudar con tus hijos, como si tuvieras un letrero en la frente que dice, mis hijos no tienen para comer, dame dinero, ¿no? Se les olvida que mis hijos tienen un papá que a pesar de los problemas que tuvimos es un hombre responsable. Una como madre soltera no está buscando ni un padre para sus hijos, ni está buscando quién la mantenga. Como madres solteras ustedes pueden
Yo sé que pueden porque yo he podido, porque sí encontré un hombre que me quiere con mis hijos y que no les estorba a mis hijos, así que sí se puede. Estoy muy feliz por eso. Y dejen esas etiquetas tontas que les ponen. Que la mamá luchona, a que le gustan las canciones de Jenny Rivera y emborracharse. Y sí me gustan las canciones de Jenny Rivera y me gusta emborracharme. Me encanta emborracharme, me encanta Jenny Rivera. Y no veo por qué tiene de malo eso. No sé por qué piensan que porque me gusta Jenny Rivera ya voy a andar teniendo sexo con cualquiera que me diga, pues no sé, lo que sea, porque salen con cada tontería los hombres, muchos hombres. Ustedes son una familia. Ustedes y sus hijos son una familia. Y mientras ustedes no encuentren el nombre correcto, con el que quieran estar, con el que se sientan cómodas, no dejen que nadie las pisotee, que nadie las haga sentir menos, que nadie les diga que no pueden, porque sí pueden. O sea, yo quisiera tenerlas enfrente de todas ustedes y decirles sí pueden. Que los papás solteros también. Porque conozco muchos padres solteros como mi tío, que está solo con todos los hijos y ha podido. Y me han dicho que por allá anda de coqueto con muchas y que no le hacen caso. Pero pues mi tío, pues yo creo que con un hombre es diferente, no sé. Porque, pues no sé por qué. Pero con una mujer, si ustedes quieren acostarse con 10, con 15, con 20, háganlo. Que no les importe el que les digan, es que no quise groserías, que estoy un feo, pero no permitan que las llamen como ustedes saben que las llaman. Si quieren hacerlo, háganlo. Sean libres, disfruten su sexualidad. No tiene nada de malo. No les importe eso de que, ay, nadie te va a querer. Claro que sí. Va a llegar un hombre bueno que las va a querer, que va a querer a sus hijos, que las va a hacer felices y van a tener algo extra a que añadir a su familia. Sigue siendo una familia, no se desesperen, no se vayan a meter con el primer hombre, no vayan a meter al primer hombre que encuentren a sus casas y que después sucedan situaciones feas como ya hemos visto de niños pues, abusados, de niños asesinados. Ustedes son una familia, luchan por su familia, que son sus hijos, son ustedes, y que les valga lo que les queda. No que digo la brota, me pongo muy intensa con las groserías, pero no que digo sería estoy, porque ya dije muchas en el día. Hoy me caí, me resbalé atrás lavando y me golpeé mis rodillas en mi mano y dije muchas groserías, así que yo no quiero decir groserías, pero ¿viste? Pasa el límite de groserías. Así que, ámense, amen a su familia, amen a sus hijos, papás, repito, no obliguen a sus hijos a querer a nadie. Y pues mi familia sabe que la amo, mis papás, mis hermanos, mis hijos, ellos son mi familia para mí. Ellos son las personas por las que yo daría la vida. También tengo otra familia que, pues, de esas familias que dicen que no, ¿cómo? La familia que tú eliges, ¿no? Que en este caso voy a poner cursi, pero son, pues, los guajolotes, ¿no? Mau, Elsie, ahora Vane, ahorita que están Nancy y Yamil, ojalá pudieran quedarse, sería chido, me caen bien. Y son también parte de mi familia. Cuando tengo un problema, cuando estoy triste, corro a escribirles y me escuchan, me aconsejan y hablo con ellos de cosas que a lo mejor a mi familia, a mis papás no les puedo decir. Así que eso es para mí la familia y ojalá a alguien le sirva mi experiencia, ojalá a alguien pueda tocar con lo que digo y pues aquí estoy para lo que sea. Y ya. Eres un amor. Karen siempre nos cuenta algo muy cagado y muy triste en su anécdota. Nunca puede mantenerse con algo en medio. Siempre pone algo muy impactante y algo muy cagado. Y luego mete algo cursi. Entonces, siempre es un carrusel de emociones con Elsie y con Karen y Sí. con todos ustedes. En realidad, lo que estaba pensando es que cuando Elsie se pone muy sentimental y se roba la cámara, al siguiente episodio llega Karen y dice, esta semana casi me muerde un cocodrilo. Pues me caí, yo creo que es suficiente drama por esta semana. Pues, te juro que iba con mi cubetita porque iba a tender ropa y me resbalé y me abrieron los dos pies y yo pienso con hacer equilibrio y me quedé de rodillas y hombre, ando toda raspada, van a pensar mal de mí. No, no es por eso, ojalá fuera por eso, pero es que me caí. Pero ya, continúo. Ojalá fuera por eso, dice. No, hombre, la verdad es que siempre nos cuentas cosas que nos dejan como boquiabiertos y
A mí me recordaste algo que siempre decía mi profe, que es que el conocimiento académico siempre surge en traición del conocimiento popular. Y para mí esa era como una frase muy importante porque implica que la gente que muchas veces la academia, las universidades y la gente como con licenciaturas y cosas de doctorados y madres así en ciencias sociales, ven todo muy desde arriba, desde como los pilares de los libros de la educación y así, ¿no? Como esos jacalitos que están ahí. Y Paulo Freire, fue un pedagogo brasileño que trabajó en la alfabetización de pueblos campesinos. Él postuló como esta visión que hacía lo opuesto, que llegaba con la gente y a partir de lo que la gente ya sabía, este, los empezaba a ayudar a alfabetizarse, ¿no? Entonces, cuando Karen nos cuenta cosas, siempre tiene una visión muy lúcida de la realidad. Tiene ideas muy claras y al mismo tiempo sus formalidades de no hablar con groserías y de vestir con huipiles y así son una yuxtaposición muy bonita. Entonces, siempre me es grato darme cuenta que lo que la academia le ha tomado muchos años concretar en palabras está sucediendo todo el tiempo a nuestro alrededor. Porque al final, pues Karen solo es una muestra, igual que yo, igual que Vanessa, igual que Yamil y que Nancy, ¿no? Solo somos una muestra representativa de toda la otra gente que se parece a nosotros y que ustedes conocen y que se parece a nosotros, ¿no? Entonces, todas esas otras personas que ustedes conocen que se parecen a nosotros, porque al parecer la Matrix puede hacer como 125 modelos y ya, este, toda esa gente está pasando por estas mismas cosas. Y como dice Karen, esa experiencia personal le puede servir un montón a otra gente, ¿no? Y hablando de experiencia personal, Yamil, que se está uniendo en esta sesión con nosotros, es Hola. agrónomo y habla de plantas y de insectos todo el tiempo. Así que dije, hey, quizás podrías hablar de plantas con nosotros. Ok. Bueno, ahorita me voy a salir un poco de mi papel de ingeniero agrónomo, contando pues como una experiencia que yo tuve, ¿no? En la cual yo vi que la familia no siempre es familia, ¿no? Tal vez, pues sí, no, muchos no saben esto que les voy a platicar, que es una pues, parte muy dolorosa de mi vida, pero pues con mucho aprendizaje. Allá por el 2011 más o menos, bueno, también viendo cómo está la situación actual del país de violencia, a mi papá lo secuestraron en el 2011. Pues prácticamente su mamá y sus hermanos pues nos dejaron solos a mi hermana, a mi mamá y a mí, ¿no? A la hora de pagar el rescate y de buscar más bien el dinero para el rescate, nos pedían 3 millones, de los cuales no se pagaron todo. Pues estábamos consiguiendo el dinero, vendiendo pues, los coches que tenía mi papá. Mi papá, como pues, comúnmente, y se le conoce como la cabeza de la familia, que pues, para mí eso está mal, ¿no? Pero él era el que aportaba la mayor parte del dinero. Cuando lo secuestran, pues nosotros nos quedamos sin nada. Prácticamente empezamos a movernos para conseguir el dinero. Al final decidimos vender nuestra casa donde vivíamos mi mamá, mi familia más cercana, ¿no? Al decirle a mi abuela que pues no completábamos el dinero, que pues ella pusiera su casa para el rescate, la respuesta de ella fue, pero yo ¿dónde voy a vivir, no? Entonces fue algo muy, muy, muy fuerte, a partir de ahí hay pues sí, una fractura de mi parte con mi familia, ¿no? Sí hay como ciertas limitaciones.
Afortunadamente se consiguió el dinero. Estábamos viendo quién, a mi papá lo tenían secuestrado hasta Chilpancingo. Estábamos viendo quién era quien llevaba el dinero y pues simplemente sus hermanos y mi abuela pues se lavaron las manos y dijeron que pues ellos no, porque ellos tenían familia y pues no. Entonces, yo le dije a mi mamá que pues yo iba, ¿no? A entregar el rescate y pues mi mamá me dijo que no, porque si pasaba algo, pues ella qué iba a hacer, ¿no? Entonces lo que ella hizo fue entregar ella el dinero hasta Chilpancingo. Lo que me dijo antes de que se fue, si me pasa algo, pues cuidas a tu hermana, ¿no? Fue algo muy fuerte. Llegó mi mamá hasta la central de autobuses de Chilpancingo, pues ya la tenían monitoreando, le dijeron que pues, todos sus procedimientos, ¿no? Entregó el dinero en un tambo en la carretera y le dijeron que pues al final ella se regresara a la terminal de autobuses y ahí iba a encontrar a mi papá, algo que no fue, ¿no? Mi mamá estuvo ahí 3 horas y pues al final no llegó. Lo tuvieron otros 2 meses. Mi papá estuvo casi 5 meses secuestrado. Lo cambiaban de un lugar a otro. Y pues al final sí me di cuenta de que familia no siempre es familia. Hubo familiares no cercanos, pero pues que nos hicieron el feo y nos dejaron de hablar, ¿no? Pues sí fue una época de mucho aprendizaje y me di cuenta que pues mi familia solo son pocos, ¿no? Y creo que esa es un poco de mi experiencia que les quería platicar, ¿no? Pero está Sí. bien tu papi ya. Sí, sí, ya está bien. Ah, ok. Ah, ok, estaba preocupada por... No, sí, afortunadamente pues no le pasó, no lo mutilaron, o sea, sí, pues tuvo una desnutrición muy fuerte, le fracturaron una costilla, le abrieron aquí le dieron un gachazo en la frente, o sea, sí estuvo muy feo, ¿no? Lo feo, más feo, fue después, ¿no? Porque nosotros no teníamos dónde vivir, no teníamos cómo, pues sí, alimentarnos, cómo sustentarnos, ¿no? Sí, fue como muy fuerte y a partir de ahí como que aprecié más a mi familia, ¿no? A mi papá, a mi mamá, a mi hermana, ¿no? Es que esas experiencias yo creo que son las que te ayudan como a entender eso, ¿no? De realmente quiénes son las personas con las que cuentas, con las que puedes estar seguro, ¿no? Y ya, yo la verdad lo material pues igual lo vuelves a tener y vuelves a trabajar duro y lo vuelves a tener, pero ya tienes a tu papi contigo, a tu mamá, a tu hermana, y ya lo demás pues las otras personas que tienen tu sangre, como yo decía, pues si no están, si no quieren estar, pues no hacen falta. Si no puedes contar con ellas, si no puedes sentirte resguardada en los problemas, realmente no, pues para qué los quieres nomás de adorno, digo yo también. Yo por Pues eso, sí, como decía al principio, mi familia, mis papás, mis hermanos y mis hijos. Ya de ahí, quien se una, pues que sí, y si no, pues no me hacen falta tampoco. y pues hubo amigos que pues se comportaron mucho mejor que los familiares cercanos, ¿no? Eso es lo más curioso de la situación. Así es. Yo no estoy muy apegado a la comunidad LGBT, a pesar de ser bisexual y haber salido del closet hace mucho tiempo al respecto, pero como que yo lo que he visto en torno a eso y la teoría queer en Estados Unidos y en otros lugares del mundo es que sí tienen muy presente este concepto del que están hablando ustedes, de que la familia se construye por elección y por experiencias compartidas. O sea, que no es necesariamente esa familia extendida que tenemos muy impregnada en México de los 16 primos y los 20 tíos y así, sino esa otra familia que construyes, ¿no? Porque yo cuando
mi esposa estaba embarazada de mi hija, igual a la única otra, o sea, si hay como dos personas que considero mi familia, es Nancy y César, ¿no? Y César tiene coche, porque César tiene coche. Porque aparte, César tiene coche por un mandato familiar. César tiene coche porque dejaron de darle dinero a sus papás porque le prestaron dinero a partir de prestarle el coche. Y entonces con el coche se hizo Uber para saldar todas sus deudas. Entonces, es esclavo desde hace como 4 años. Y gracias a sus cadenas de esclavitud en forma de automóvil amarillo Shrek, mientras estaba embarazada, mi esposa un día le empezó a dar un dolor muy extraño y pues nosotros somos papás primerizos y vivimos, pues ya llevamos 3 años viviendo solos. Entonces en ese momento estábamos así, no teníamos a quién decirle nada y entonces pues yo no supe qué hacer y le marqué a César y llegó así volando, llegó como en 15 minutos a mi casa y nos hicimos igual al hospital como 10 minutos o algo así y no tengo idea cómo atravesamos el periférico, la neta, no me acuerdo de nada del camino del periférico porque yo iba así de este pendejo va a chocar, iba volando bien cabrón y cuando llegamos estuvimos, me gustaría que estuviera Scarlett en este capítulo porque tengo muchas cosas que decir al respecto. El triage es algo muy bonito, pero no le dicen nada a la gente. Y entonces la gente está ahí esperando a lo pendejo sin saber qué chingados. Porque obviamente llegamos y pues los doctores la revisaron y determinaron que eso era algo menor y que no tenían por qué tratarlo con urgencia. Pero eso le dijeron a ella en otra sala de espera adentro. A nosotros no nos dijeron absolutamente nada, entonces nosotros estuvimos así como con el pinche pánico 4 horas esperando a que alguien decidiera salir a decirnos algo y hasta que alguien salió fue que salió ella misma a decirnos, no tengo nada. Y como no tenía nada desde el principio, pero solo querían corroborar, pues me mantuvieron esperando. Y nosotros así como de, qué chingados. Y la verdad es que yo creo que el triage es una muy buena metodología, pero sí está de la chingada que no le avisen a tus familiares qué está pasando. Y no creo que pase solo en ese hospital y no creo que pase solamente como en cuestiones de obstetricia, sino creo que en general cuando tienes a alguien en el hospital son muy malos comunicándole a los familiares qué está sucediendo. Y ahí pues también entra mucho en juego la familia, ¿no? Porque como dice Yamil, luego pues en esas situaciones todo el mundo te da la espalda, ¿no? O sea, nadie está realmente ahí para ayudarte. Y también luego como que aprendes a que hay favores que pides a la familia que te los terminan cobrando con un chingo de intereses, ¿no? Entonces dices, a la verga, mejor le voy a pedir a otra persona que sé que puedo confiar y que me puede decir que sí, que no me lo va a estar echando en cara, ¿no? Quédate tu pinche refrigerador. Entonces, como que yo también soy muy partidario de esa idea y creo que me sorprende cuánta gente a mi alrededor cree lo mismo, que la familia no tiene por qué quererse, no tienes por qué sentir un lazo vincular con esa gente con la que tienes solamente un lazo sanguíneo y que tú eliges quién es, o sea, hasta dónde se delimita ese círculo de familia, ¿no? Entonces, pues, a mí como científico social eso me sorprende un montón, pero ¿qué tendrá Nancy para contarnos? Bueno, pues regresando a lo de la familia, este, yo tengo ya, me parece, 7 años viviendo sola. Entonces, cuando yo salí de mi casa y, bueno, contándoles, ¿no? Yo soy de una ciudad que se llama Delicias, Chihuahua, y de ahí me fui a estudiar arquitectura un año a la ciudad de Chihuahua capital. Entonces, para mí salirme de mi casa y ver otras familias y ver otras personas y cómo vivían, pues fue muy impresionante, porque pues hay cosas que uno da por hecho que pasan siempre en su casa y cuando sales de eso y ves que hay otras formas de vivir, pues sí causa algo, ¿no? Y
pues también me empecé a dar cuenta que pues yo me había salido de ahí con un propósito, que era estudiar la carrera de arquitectura, pero también quería empezar yo a crearme como persona y hacer yo mi propia familia. Entonces, pues empecé a vivir muchísimas cosas y empecé a cambiar cosas de mí que quizás venían de mi familia y que no me gustaban tanto y pues creo que estuvo bien. Y ya después de ahí me vine a vivir a Ciudad de México, ya tengo 6 años viviendo acá y pues a ser foránea y todo esto, muchas veces mis amigos me invitaban a sus casas y de verdad que en todo el fin de semana no estaba en mi casa. Siempre era que todo el fin de semana iba a casa de un amigo, otro fin de semana me iba a otra casa de otro amigo. Este, después también hubo un tiempo que empecé a ir a una iglesia cristiana y me recibieron súper bien ahí. Entonces también me la pasaba también todo el tiempo en la iglesia. Yo iba a todas partes donde me invitaran. Y son personas con las que pues yo no tenía un lazo sanguíneo y no tenían por qué recibirme de la forma en la que lo hacían y aún así lo hacían. Y yo siempre he valorado muchísimo eso porque pues yo al ir a sus casas pues compartían esa intimidad de su casa conmigo, ¿no? Porque no es lo mismo que vayas de visita 6 horas o que tras una noche, sino que pues yo ya iba más seguido y pues yo valoraba mucho eso, ¿no? Y a mis amigos siendo que pues no tenía ninguna obligación de hacerlo. Y durante todo este tiempo he ido descubriendo diversas formas de ser familia y de cómo vivir. También otra cosa que me causó mucho impacto es cómo la ciudad aquí en la Ciudad de México, pues por las distancias y por la cuestión de los horarios y los trabajos, cómo han obligado a las personas a tener que vivir juntas, siendo roomies o siendo familia o lo que sea, compartiendo el mismo espacio. Entonces, pues eso también crea otras familias y también obliga a las familias que sí tienen lazos sanguíneos a seguir viviendo juntas muchísimo tiempo porque pues luego no hay dinero para rentar o lo que sea y pues ni modo, hay que estar juntos. Entonces, pues eso crea otras cosas, ¿no? Y a mí me causó mucho impacto eso porque a comparación de donde yo vengo de Chihuahua, pues afortunadamente la mayoría de la gente tiene la oportunidad de tener una casa propia, aunque sea pequeñita. Y pues es muy distinto el cómo se vive la familia desde la ciudad, de una ciudad tan pequeña hasta una grande. Por ejemplo, allá puedes tener tu propia casita más fácil y aparte, como las ciudades no son tan grandes, pues es más fácil que te desplaces de un punto a otro. Entonces, yo creo que también eso agrega calidad de vida en las familias. Y aquí en la Ciudad de México esto yo no lo veo, porque aquí para moverte de un punto a otro de a huevo te haces una hora mínimo y en coche. Y si trabajas hasta Santa Fe, pues te chingaste y ya son 2, 3 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo te quita eso con tu familia? Porque aparte te dan un día de descanso y si quieren, entre semana. Entonces, ¿a qué hora ves a tu familia? Está muy cabrón. Y pues también veo eso, ¿no? Que a pesar de aquí que la gente que pues viven todos juntos, pues muchas veces también pues casi no se ven. Entonces, yo lo que vi mucho en mis amigos es que pues al final del día, como sabes que en la universidad tus papás no van a llegar a la casa, pues puedes llegar más tarde y puedes hacer otras cosas. Entonces también siento que, bueno, yo que viví la universidad allá y que la viví aquí, pues también eso es otra cosa súper distinta. Porque entonces pues también te ves obligado a crear otros lazos pues fuera de la casa, porque yo a la gente que he conocido aquí, casi todos mis amigos me han platicado de que pues de niños pasaban mucho tiempo solos, que pues no podían salir a jugar con otros niños porque pues quién los cuida, ¿no? Entonces es como, no, mejor quédate en la casa y llegas y te calientas de comer y te veo en la noche, ¿no? Y pues tengo muchos amigos que crecieron pues solos. Entonces, pues cuando ya tienes esa libertad de poder reunirte con otras personas y que tus papás pues te dan permiso, pues claro que lo primero que haces es pues salir y conocer la ciudad o hacer otras cosas y hacer esos amigos que quizás antes por la falta de tecnología o lo que fuera, pues no podías tener como tan fácil. Y también esa es otra cosa, la tecnología también ya nos permite estar más juntos, pues a pesar de las barreras físicas. Y eso también se me hace pues súper importante y sobre todo en una ciudad aquí como esta. Eso que dijiste del tráfico,
El otro día estábamos platicando justamente con Scarlett en el chat de WhatsApp de que la zona metropolitana, todo lo que es como el borde del Estado de México y la Ciudad de México, los transportes no se ven reflejados en las distancias. O sea, puede ser una distancia muy, muy corta y aún así hacerte media hora, una hora, porque Definitivamente. el tráfico está de la chingada. O sea, y ahora que fue el punto más alto de la pandemia, donde toda la gente en la Ciudad de México estaba cumpliendo como lo más que podía, cosa que me sorprendió bastante en sí mismo, salías a la calle si tenías que salir y tomabas un taxi para moverte de un punto a otro para usar lo menos posible transporte público y tu tiempo era 3 veces menos de lo que hacías normalmente, porque no habían nada de coches, así, nada, nada, nada. Y de las cosas que me llamó mucho la atención que se transformaron fue lo de la ciclovía en Insurgentes, porque Insurgentes aquí en la Ciudad de México es uno de los lugares donde es más difícil andar en bici, porque es una calle muy angosta y los coches aquí son unos hijos de la chingada con los ciclistas, y entonces va súper apretado en Insurgentes. Entonces normalmente los ciclistas no usarían Insurgentes, pero como no había nada de tránsito, y pues la gente estaba usando bicis para moverse porque no querían subirse al metro ni a otro transporte público, de repente la gente empezó a usar Insurgentes y llegó el punto en el que un día ya aparecieron conos y ya estaba delimitada la nueva ciclovía y entonces así de huevos de un día para otro ya teníamos ciclovía en Insurgentes, cosa que llevaba años y años y años peleándose que se hiciera. El COVID de un día para el otro dijo, aquí está la ciclovía. Me la estaban pidiendo, aquí está la ciclovía. Y así, o sea, de un día para otro ya había conos y ya había líneas amarillas y ya era una cosa muy institucionalizada. Y entonces ahora están peleando porque se quede. Y es un lazo familiar el que está pidiendo que se quede. Familiar entre gente que usa bicicleta y que es lo único que los convierte en una familia, ¿no? Pero son capaces de defender ese espacio que es familiar para ellos porque lo obtuvieron, ¿no? Y a pesar de que no lo obtuvieron directamente ninguno de ellos, sino como el colectivo de gente ciclista, esa unión que, pues yo creo que después deviene en patriotismo y deviene en nacionalismo y en ese tipo de situaciones, hasta en creencias extremas judías o radicales o cosas que acá ya Illuminati, todo empieza en la familia. O sea, en ese círculo chiquito, 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 donde nada más están los que tienen que estar y los que siempre han estado y los que en las buenas y en las malas no se van a ir. Vanessa ha estado muy callada, no sé si quiera decirnos algo. Ay, amigos, perdón. Una pequeña pausa. Es que tengo que salir por algo, o sea, no me han dicho como en qué momento, pero mi ma- es que yo antes de entrar traía una blusa como hasta aquí y entonces mi mamá se enojó porque me dijo como tápate eso y pues por eso me puse la sudadera y no puede salir mamá porque está enojada conmigo. Entonces podemos como rellenarlo otro poco y ya cuando pueda. Yo creo que es una gran participación sobre la familia. Creo que es la participación orgánica sobre la familia más bonita que he tenido hasta ahora. Ay, Y Vanessa siempre se quiere cancelar a sí misma. ella, oh no. Pero mira, ya tenemos una tendencia entonces con las cosas que haces. Y justo como pensamos desde el principio, viniste a llenar el hueco que dejó en nuestros corazones la partida de Rodrigo Comadreja y sus grandes aportaciones desde las sombras donde se le iba el internet y no podía decirnos absolutamente nada y solo lo veíamos vernos. Entonces, creo que la gente se sentirá muy feliz de tener de vuelta a alguien desde las sombras observándonos y observándose y observándoles. ¡Ay, qué complejo eso de las cámaras!
Vanessa, si no es su perrita que está mordiendo las cosas de los albañiles, es su mamá. Sí. Lo Un día se siento. enterarán de las cosas de los albañiles. Sí. Sí. Lo siento, pero ya en esta semana ya junté y ya vamos a ir por su camita, entonces ya no tendrá por qué sacar las cosas de los albañiles. Ah, porque el perro es otra de las extensiones de su familia. Bueno, yo, o sea, si tengo que irme, discúlpenme por favor, pero bueno, yo, ay, perdón, ya me tengo tantito. Y pues yo quisiera hablar, y esto siempre me resulta muy gracioso porque siempre tengo como una idea preparada y digo, ¿cómo haré que se una con lo que van a decir? ¿Cómo haré que se una con lo que van a decir? Y empiezan a hablar y digo, Ay, perdón, ahí voy. la gente va a pensar como que sí nos coordinamos o algo así, ¿no? Porque empiezan a hablar de lo mismo y empiezan a soltar los mismos temas y a aventar las mismas cosas, ¿no? Entonces, en el capítulo de la familia, yo quiero hablar de los grupos e instituciones, porque desde la perspectiva de las ciencias sociales y de la antropología y la sociología, la familia es como la institución original, ¿no? Todas las otras instituciones están replicando el círculo familiar. La escuela, los hospitales, las cárceles, los psiquiátricos, cualquier empresa, cualquier grupo termina teniendo una representación simbólica que imita a la familia, de cada uno de los sujetos y en un todo de la suma de todos los sujetos. Entonces, ahí se ven representados como la madre simbólica y el padre simbólico sociales, que esto sería como la virgencita. La virgencita es como la madre simbólica mexicana. Esa es la más fácil de ejemplificar. Si alguien piensa en cuál es la mamá de los mexicanos, es la Virgen de Guadalupe. Y no porque lo sea realmente, sino porque en lo simbólico, en el plano de lo que es mexicaneidad, pues sí, lo representado, pon tú en el cine, en la literatura y así, es la Virgen de Guadalupe, hasta para criticarla, porque incluso cuando la están criticando, pues toma ese rol maternal y la critican desde el hijo que critica a la mamá. Y se toman esas posturas, porque por ejemplo, ahora que fue muy polémico la figura de Zapata estilizado como medio femenino, ¿se acuerdan? Que hubo como todo un desmadre al respecto. Pues el problema es que Zapata lleva como 80 años, o quizás un poco más, siendo el padre simbólico. O sea, el zapatismo es un gran movimiento, no nada más porque sí, sino porque en el fondo es un movimiento muy fascista, porque es muy paternalista y porque tiene colocado en el santo patrono a Emiliano Zapata. Que mucha gente que lo sigue, o sea, que se dice zapatista o que tiene como preceptos que se alinean con el movimiento zapatista, ni siquiera sabe quién fue. O sea, porque no existe en ese plano, existe en el plano del ídolo. Entonces, cuando el ídolo se ve violentado en el plano de lo simbólico, es el ataque más fuerte que le pueden hacer. Entonces, obviamente, ver al hombre varonil que es el papá de México dibujado así, ay, me pegó aquí en mi gran machismo, ¿no? Entonces, esa familia se ve en lo grande y esas acciones se ven en lo grande. ¿Por qué las familias de forma nuclear que están más representadas son las machistas? Pues porque en lo simbólico son los símbolos que tenemos más representados. Ves las principales novelas, las principales películas, las principales historias que hemos estado contando durante los últimos 50, 60 años y pues no hay de otra, o sea, solo hay machismo estructural y apología de la pobreza y la familia mexicana, ¿no? Entonces, estas otras familias que todos ustedes han ido mencionando, que son pequeños grupos y que crean lazos más importantes que los de la familia biológica,
ah, pues son igual de potentes que la familia biológica, justamente por eso, ¿no? Y no hay ninguna necesidad de que se señale. Y sin embargo, hay libros y libros y libros donde se ponen a hablar al respecto de cómo existen en el mismo plano, ¿no? Y entonces, por eso a mí se me hizo muy importante esa frase de mi profesor de que el conocimiento académico siempre surge a traición del conocimiento popular, porque no hay nada que yo pueda venir a decirles en este momento directamente sobre teoría de grupos e instituciones que ustedes no hayan pensado ya antes, porque todo lo que me han dicho hasta ahora demuestra que eso es algo que se entiende, como se está viviendo, se entiende, ¿no? Y a mí entonces lo que me llama la atención es las generaciones que estuvieron atrás de nosotros. Veo dos posibilidades: o había una ingenuidad más alta o soportaron más sufrimiento, o las dos al mismo tiempo. Y eso me hace como tener muchas emociones encontradas en torno a eso, a las mismas generaciones que están atrás de nosotros, porque creo que si todos nosotros hemos llegado a esta conclusión de forma individual, no es una conclusión especial, es una conclusión común. Entonces, yo creo que es más probable que nos encontremos a alguien en la calle y nos diga, no, güey, la neta, mi familia son estas otras personas que conocí en tal lado, a que nos digan, no, pues sí, la neta, esta gente con la que vivo es mi familia, ¿no? Hasta la misma gente cuando vive en una casa muégano, conozco gente que dice, esa no es mi familia, yo vivo ahí, pero esa no es mi familia. Y casas que están muy bien delimitadas y estructuradas de decir, este es mi parte de la casa porque yo no estoy con mi familia, ¿no? Y esas contradicciones se me hacen muy como icónicas de la Ciudad de México, como dice Nancy, muy citadinas. Cuando estábamos entrando a la universidad, que fue cuando yo conocí a Nancy, nuestro profesor era arquitecto, es arquitecto, y nos llevó como a varios, pues no sé si eran como pláticas o exposiciones o algo así, de arquitectura que él siempre organizaba. Y en uno de esos hubo uno que siempre me llamó muchísimo la atención, creo que nunca se me va a olvidar, que era un documental sobre los elevadores del multifamiliar que está enfrente al Hospital 20 de Noviembre. El multifamiliar que está ahí frente al Hospital 20 de Noviembre es como un monumento, como un antimonumento, por ponerlo de alguna manera, porque es un elefante gigante que está ahí parado en la Ciudad de México y que representa simbólicamente el sueño de la tercera transformación, por llamarlo de alguna manera, de traer a toda la gente de los poblados aledaños a que tuvieran un lugar donde vivir, a que pudieran tener una alberca a la cual ir todos los días sin problema, que tuvieran servicios, que tuvieran tiendas. Todo estaba ahí, todo está ahí, igual que en Tlatelolco, porque son proyectos de la misma persona. Y era una finalidad como muy ingenua y muy honesta y muy utópica en casi todos los sentidos. Y en este documental pues cuentan cómo eso fue hermoso y todo estuvo bien durante como 30 años. Y después gobierno de la Ciudad de México dijo, ya no voy a administrar nada de esto. Y en el momento en el que dijo que ya no lo iba a administrar, nadie quiso tomar la administración y se convirtieron como en cementerios vivientes, porque no tienen nada de mantenimiento. O sea, en verdad, nadie se explica cómo es que los elevadores siguen funcionando, que hay cosas que sigan funcionando, porque no tienen nada de mantenimiento. La alberca lleva años y años y años cerrada. Hay comercios que ya fueron una cosa y dejaron de serlo y se convirtieron en otra cosa. Y el gobierno de la Ciudad de México se deslindó a partir de decirle a la gente, te voy a dar la oportunidad de que compres esta casa en la que has estado viviendo a un precio muy bajo porque tú ya llevas muchos años viviendo aquí y pues ustedes ya se hacen cargo porque ya son dueños. Mientras yo sea dueño y tú estés viviendo aquí con estos parámetros, pues yo tengo que administrar. Entonces ustedes administren. Y la gente pues ya era dueña de su departamento, pero pues no sabían qué hacer con un departamento, ni qué se tiene que hacer con un departamento. Y ese mismo día vimos otro documental de ese mismo lugar,
que es como la contraparte de las modificaciones que hace la gente al espacio. Y siento que eso es como para hacer el espacio más familiar, que represente en el lugar lo que es la familia que está dentro, ¿no? Y entonces mostraron los interiores de muchísimas casas de ahí del multifamiliar, que todas por fuera pues son parte de un edificio grandote que están apilados, un departamento aquí y el otro acá. Entonces cada piso tiene 2 pisos, una estructura muy extraña. Y son departamentos de huevito. Yo ya he estado en un departamento de esos porque una amiga de la secundaria vivía ahí. Y no hay un departamento que se parezca al otro. Se supone que todos deberían ser iguales y que ese era el gran encanto, que todos se parecían, entonces ya no tenías que pensar. Pero no hay dos que se parezcan. Todos están tocados por la gente que vive adentro. Entonces hay algunos en el documental que tienen una colección de 16,000 carpetas bordadas y que todo tiene carpetas bordadas encima. Ya saben, como la casa de la abuelita icónica que tiene carpetas en todos lados y dulces de menta, así, pero al extremo. ¿Han visto fotos de taxis de la Ciudad de México con su icónico peluchito? Así son las casas de ese lugar. Así, o sea, hasta peluchito tienen. Y siento que es como Karen en muchos aspectos, ¿no? Que es como un cascarón muy tradicional de, de traer siempre huipiles y hablar muy propia y ser como muy linda, y ideas súper revolucionarias adentro, así de, no, pues yo soy trabajadora porque yo llevo mi casa sola y nadie me puede venir a decir que no trabajo, o sea, y los maestros no tengo por qué cobrar su espacio, sino que ellos hacen otra cosa, y yo así como de, ¿qué pedo? Pero es lo mismo, es como una casa del multifamiliar. Se supone que es algo desde afuera y entras, es un mundo completamente diferente. Y creo que ese espacio representa muy bien lo que es la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México, en verdad, llegas aquí y nada de lo que se supone que tendría que ser es. Y lo que es tampoco encaja en lo que te dijeron. Entonces, los espacios no son como son. Mm, Durante mi tiempo de vida vi a la universidad más grande de la ciudad transformarse de un espacio público a un espacio ocupado, a un espacio en huelga, a un espacio público otra vez, a un espacio enrejado. Y en ese trayecto, en esa misma universidad que representa a las familias mexicanas, cuando entró en guerra hubo muertos, y cuando empezaron el auge de hacer notar cuántos feminicidios hay, hubo feminicidios en la universidad. Entonces, si esa otra familia que está ahí también está sufriendo lo mismo, creo que nos dejamos muy claro que está pasando algo mal en la familia mexicana. Quizás debería patrocinarnos Televisa este episodio.